sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como todos los miércoles a esta hora, a las 13 horas más o menos de Argentina, empieza Sirviendo a la Humanidad, un programa que trae valores espirituales, valores humanos, investigaciones esotéricas, ocultistas y todo aquello que nos llama la atención. Y nos encanta poner temas que desconocemos sobre la mesa y para investigarlo, para descubrir algo, para tener la punta del hilo para después seguir investigando y eso es lo que hacemos todos los miércoles. Agradecemos a Radio Mantra FM porque permite esta reunión, a Cristina que maneja los controles, que siempre opera perfectamente, y a todos los que buscan textos relacionados con el tema, la investigación de los párrafos y las imágenes, el sonido y los vídeos que luego llegan a ustedes. Agradecemos a todos su participación y a ustedes, queridos oyentes, también, que de distintas maneras nos van diciendo cómo les llega el programa, sobre todo debajo de los vídeos de YouTube, pero también en Facebook. Participen más, queridos oyentes, participen más, y si es para criticarnos, mejor todavía. Bueno, vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. La tenemos a Marcela. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, saludos para los oyentes. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es realmente un tema buenísimo. Así que esperamos que les guste. Es muy importante lo que se va a tratar hoy. Y bueno, como siempre, muy agradecida por poder estar hoy aquí en el programa Sirviendo a la Humanidad. Rafa, ¿cómo estás desde Valencia? Hola, muy bien, un saludo a todos amigos y como siempre, pues aquí dispuestos a ver lo que podemos decir, llevando mucho cuidado con lo que vamos a poder expresar y atento a lo que vamos a poder escuchar.
lo tendremos en cuenta. Jesús desde Barcelona, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Una oportunidad más, la 683 del programa de Sirviendo a la Humanidad. Yo me encuentro bien. El tema de hoy es muy interesante porque tiene muchas interpretaciones, ¿eh? No lo tomemos en sentido literal porque entonces nos volveremos personas muy pasivas. Pero hay que decir que hemos pasado el novilunio muy bien y tenemos en meta entrar en Tauro y el famoso Festival de Tauro del próximo día 23, que aquí será la fiesta de San Jordi, el día del libro, San Jorge. Gracias. Carmen desde Canals Valencia, ¿cómo va la vida? Pues muy bien, escuchando aquí atentamente y cuando ha mencionado Jesús San Jorge, digo, el que mató el dragón. A ver, que nos pille bien atentos para disipar todos los dragones que podamos y que brille la luz. Eso es lo que intentamos en cada programa, estar en presencia, atentos, escucharnos y dar lo mejor. Así que con este tema y con cualquier tema que nos convoque. Un abrazo para los oyentes y agradecerles estar ahí. Gracias. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy está el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo va la vida, Jesús? Pues muy bien, Daniel y compañeros y queridos oyentes. Pues muy bien, la verdad es que este es un tema muy interesante. Cada vez que se toca o cada vez que nos enfrentamos a él, tenemos que hacer ciertas revisiones y bueno, como dice Jesús, no seamos muy dramáticos porque estamos todos aprendiendo y en esa disposición, bueno, lo mejor es pues la sinceridad de ánimo y el estar atentos. O sea que bueno, vamos a tratar de investigar y a ver qué nos trae el tema. Así es. El programa de hoy tiene por título El discípulo calla y observa. Hoy nos proponemos investigar esta frase dicha por Vicente Beltrán Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga. Parece ser que uno de sus significados es entrar en un proceso contrario al que se venía llevando a cabo. Por lo general, lo que se hace, incluidos los aspirantes y discípulos espirituales también, es acumular y tener siempre más cosas, más formas, y por ello entendemos formas materiales, emocionales y mentales. Pero llega un momento en el proceso evolutivo en el que la tónica es despojarnos de las formas, ya que son una mochila y un lastre que nos impide alcanzar la verdad. Es así que, al callar, al guardar silencio, se abren para el discípulo nuevas posibilidades, y una de ellas es permanecer en serena expectación, que es lo mismo que permanecer en silencio por un largo periodo de tiempo, lo cual es muy parecido ese estado a la contemplación, y en esa contemplación hacer contacto con la verdad, que con una mente llena de pensamientos sería imposible realizar ese contacto. Por otro lado, en los ashramas de los maestros, ellos exigen a los discípulos que entran por primera vez a permanecer 7 años en silencio. Es decir, que los discípulos deben aprender a callar la mente inferior o concreta, que es separatista y materialista, a callarla hasta que desaparezca como una entidad independiente. Es en este proceso que podremos observar una invasión de fuerza superior que proviene precisamente de la mente más elevada, la mente iluminada, la mente superior. También una invasión de fuerza del plano búdico, trayendo los bienes inmortales, y del plano átmico, lo que nos permite unificarnos con la voluntad espiritual. Además, la observación atenta y consciente permite eliminar la duda y el discípulo entra en la acción sin elección de la que nos habla Krishnamurti, es decir, la correcta acción en todo momento, ya que el libre albedrío ha desaparecido, que es la facultad de equivocarnos. Para terminar, podríamos decir que una vez construido la antakarana que vincula la mente inferior con la superior, llega un momento en el proceso evolutivo
cuando el Agni Yoga está operando en la vida del discípulo, que la tónica es calla y observa, tal como indica el maestro. Callar la naturaleza inferior, la personalidad, el ego y vivir atentos, observando todo lo que ocurre, dejando que la naturaleza superior del discípulo dirija todo el proceso. No sería una regla monástica o una disciplina, sino que es un proceso natural que se precipita en la vida del discípulo que ha realizado muy bien su trabajo hasta ese momento. Bueno, sin más, pasemos a leer unos textos y luego investigamos entre todos. El proceso ya no es de estructuración progresiva del edificio de las propias condiciones y posibilidades humanas. Ahora el individuo solo calla y observa, es decir, se sume voluntariamente en profunda expectación y deja que sea su propio yo interior el verdadero artífice de la obra, quien realice el trabajo de acuerdo que enfrenta esta prueba de fuego en su vida, solamente calla y observa, relevando estas dos últimas palabras, el secreto contenido en el Agni Yoga. Cuando el discípulo calla, al someterse voluntariamente a la prueba del silencio, demuestra humildad, una de las cualidades básicas que le son exigidas al Hércules individual. La observación serena y expectante, sin nada en la mente que turbe la atención, es el poder que permite sintonizar la verdad espiritual que subyace en tal estado de conciencia y crea un nuevo camino en el seno del silencio. Un camino muy distinto seguramente de la antacarana de luz que fue creado en un proceso anterior. La frase a la que hicimos referencia estará relacionada sin duda con el gran dictado místico ver la luz dentro de la luz, y es singularmente significativa ya que la luz de la antacarana se ha perdido al introducirse en la luz de un estado de conciencia superior y ha de crear forzosamente otro tipo de orientación del alma. Estos párrafos pertenecen a Vicente Beltrán Anglada en el libro Introducción al Agni Yoga. Daos cuenta del por qué en los ashramas te exigen 7 años de silencio. Hablamos en términos ocultos, y todas las escuelas esotéricas, si son reales, exigen estos 7 años. Son 7 años de silencio, y hay que prepararse para el silencio. Y a veces, en lugar de pensar, la técnica sería no pensar, tratar de ver qué es lo que sucede, porque claro, cuando dejamos el pensamiento, nos sentimos huérfanos, nos sentimos solos, nos falta algo. Es la reacción del yo contra la invasión de fuerza superior. Es la resistencia que ofrece el elemental constructor de la mente o del cuerpo mental del hombre ante la invasión de fuerza superior, porque aquello es su muerte, la muerte de su actividad concreta, que es la que realmente es la separativa, la que crea la separación entre los seres, la que crea distinciones y matices, y todo cuanto surge de esta cosa tan enmarañada y tan compleja que es el sistema psicológico del hombre. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia La antesala de la intuición. El único sistema que existe para discernir es observar atentamente y estar atento. Si hay atención y hay observación consciente, en la profundidad de la atención hay un discernimiento natural.
en un ser perfecto, digamos así, esto cambia absolutamente, porque el ser perfecto está libre completamente de la capacidad de decidir. Es decir, que lo que el ser humano adora como la gran prerrogativa de su naturaleza, que es el libre albedrío, no tiene validez para el ser perfecto, porque el ser perfecto no tiene la duda, está más allá del conflicto de la decisión. Dirá, esto es así o esto no es así, simplemente. No tendrá que sujetarse, está más allá de los ideales a los cuales nos hemos referido anteriormente. Está viviendo al amparo de las grandes ideas cósmicas. No tiene por qué decir solo, tiene que utilizar el discernimiento. Y cuando su duda es tan grande y cuando su temor es tan profundo, tiene que buscar un guía. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Los rayos en la actualidad. Bueno, la verdad que de todos los capítulos del libro Introducción al Agni Yoga, no de todos, pero de muchos, hemos hecho programas y nos damos cuenta que esta frase, el discípulo calla y observa, es un hito, un momento en el proceso evolutivo del discípulo donde el Agni Yoga está actuando. Y no es que sea una obligación que le impone a alguien en una orden religiosa o que hay una teoría de un camino espiritual que dice que el discípulo tiene que callar y observar. No, es como un proceso natural, es como si uno fuera a un, digamos, concierto de rock pesado y está ahí y el ruido y el bochinche que hay para alguna persona no lo puede soportar y se retira, ¿no? Parece ser que en algún momento del proceso evolutivo, en forma natural, el discípulo empieza a hacer silencio, a callar, y cuando eso sucede, que se silencia lo inferior, empiezan a pasar cosas. Entonces el discípulo tiene que observar atentamente qué es lo que ocurre, que en algunos de los textos se dice que ingresa energía de tipo superior, ¿no? ¿Qué les parece todo esto, queridos compañeros? Pues a mí me gustaría remarcar que el silencio es la característica básica. Y como este estudiante lo entiende, una vida de silencio, que no siempre se consigue mucho tiempo de silencio, junto a una vida plenamente de atención plena, o hasta donde se pueda llegar de otra manera, concentrada en lo que se está haciendo, tarde o temprano nos va a llevar a un equilibrio de captación de la verdad, a un estado semi-intuitivo. Y este estado semi-intuitivo es lo que hay detrás de las palabras, el Sí. discípulo que hay fuera de nosotros. Y el aspecto de silencio está regulado precisamente por el contacto con el ente superior. Si esto lo combinamos bien, claro que el callar y observar es la puerta que nos va a abrir el mundo superior. Es mi punto de vista. Sí, realmente creo que todos estamos entendiendo que lo de controlar el hablar no solamente es la palabra que sale por la boca, sino también los ruidos, que a veces se le llama así, no solo ruidos al hablar, sino del pensar y del sentir. Es como callar la personalidad. Un sentido amplio del término callar es no solo la palabra, sino la personalidad, el pensar, el sentir. Dicho de otra forma, sería el control que tanto hablamos, el autocontrol de la personalidad, que es de los instintos, de las emociones o deseos, de los pensamientos, etc. Hay personas, si nos miramos, que son más habladoras que otras
y a veces pues uno podríamos confundirnos, una persona que hable poco. Es que en el carácter de las personas está ser más hablador o menos, pero lo que estamos hablando no se refiere a esa forma peculiar de el carácter de las personas de hablar más o menos, sino de lo que estaba diciendo. Y en el hablar, las palabras, como emitimos unas vibraciones energéticas, como al pensar, al sentir, pues eso está influyendo, para bien o para mal. Todos sabemos el gran daño que hacemos los seres humanos en el planeta con la palabra, con las palabras hirientes, ofensivas, etcétera. Vicente Anglada, en su libro, de donde se ha sacado esta frase, Introducción al Agni Yoga, nos dice incluso 4 aspectos. Nos dice que en la medida que vamos avanzando hay que hablar con conocimiento de causa, hablar bien, hablar con discreción, hablar poco. Nos dice causas. Yo cuando en los cursos de psicología explico sobre la palabra y sus efectos, introduzco estos. Añado el hablar con buena intención, es decir, con pensamientos de bien y con sentimientos. Pero eso deduzco que está incluido en conocimiento de causa. Lo que dice Vicente, si tenemos un conocimiento de causa, entonces vamos a aplicar adecuadamente nuestra mente y nuestro sentir como motores para la expresión hablada. Y lógicamente, pues me imagino que va a salir eso de hablar poco, pues es lógico. En la medida que nos damos cuenta la energía que desplegamos por la Ley Universal de Economía de Energías, tenemos que hablar poco. Lógicamente a veces nos planteamos, ¿esto hablo poco por mi forma de ser o hablo poco porque lo tengo controlado? Eso es una pregunta que nos podríamos hacer. Pues sí, muy cierto lo que comentas. Yo querría recordar un pequeño librito que por no pequeño es menos joya, que es A los pies del maestro de Krishnamurti, que de alguna manera se recomienda a todas aquellas personas que se preparan para, bueno, ser discípulos o para la iniciación o para lo que sea. En última instancia nos viene a decir que todo aquello que digamos que sea bueno, verdadero y útil. Claro, esto, como bien complementabais, es extensivo a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos, porque en última instancia somos un conglomerado, no solo esta personalidad es un complejo conglomerado pues de vidas y de conciencias distintas, el cuerpo con sus instintos, la emoción, pues también con su forma de conciencia y nuestra mente con sus maneras. Y claro, lo sustancial es que en este modo de expresarnos, porque podríamos decir que nuestra palabra, bueno, o que nuestra expresión sea signo de lo que es nuestra naturaleza superior. Evidentemente tenemos que, en la medida de lo posible, si somos sinceros en nuestra aspiración espiritual y en nuestro caminar, pues tenemos que enfrentarnos, tenemos que mirarnos al espejo y ver cómo es nuestra irradiación, que es en última instancia si nuestro modo de comportarnos, ¿qué crea en los ambientes? Crea paz, crea armonía, crea unidad o realmente todo lo contrario. Y en esa confrontación, en esa recapitulación que nosotros tenemos que enfrentar, bien sea en el día a día o bien sea en periodos o en ciclos mayores, pues tenemos que limpiar, que hacer ese trabajo de purificación, que en el yoga se llama el yoga preliminar y en los campos de lo místico, pues es la purificación que tiene que hacer el aspirante, ¿no? Por tanto, este es un tema fundamental y siempre nos dicen algo que no por muy oído deja de ser menos cierto, y es la necesidad de una profunda atención. Y hoy se nos dice de una manera muy especial,
porque Vicente nos dice, en la profunda atención hay un discernimiento natural. Y en ese aspecto, en ese natural, es donde intervienen nuestras facultades superiores, el verdadero discernimiento, la verdadera iluminación, y da campo a la intuición, da campo a que se exprese la naturaleza superior, que no puede ser de otra manera, que se exprese de modo sencillo y natural. O sea que confrontémonos a ello, pero hagámoslo, como decíamos al principio del programa, sin dramatismos, porque entonces tendríamos que, es que, no sé, parece que estaríamos llamados más a un sentimiento. De culpa y estuve haciendo una búsqueda por internet de la frase calla y observa y encontré una semejante, calla, sonríe y observa, de Ramiro Calle, y habían personas que comentaban cómo que callar con todo lo que está pasando, si callamos no va a cambiar nada, si callamos estamos como sometidos. Vamos a ver, es diferente decir calla y otorga, porque hay un refrán en español, en España no sé si en otros países está, que quien calla otorga. Entonces quizá alguien hace esa relación de que quien calla otorga. No es así, no es de eso lo que, no estamos hablando de eso, pero para nada. Es más, si queremos introducir cambios significativos en lo que es el ambiente planetario, hay que aprender a callar y hablar oportunamente y hablar desde un punto de vista silencioso, un punto de conciencia silencioso, quería decir. ¿Qué quiere decir hablar desde un punto de conciencia silencioso? Pues en el cual ya no rijan los deseos, preocupaciones, miedos, expectativas, incluso anhelos de la personalidad. Eso es lo que nos cuesta, porque estamos todavía, incluso espiritualmente, apegados a que las cosas deben de ser de una determinada manera. Entonces, en ese apego y esa expectativa estamos esperando que todo se solucione, todo vaya bien según yo pienso que debe ir, según mis parámetros de bien, y la personalidad está todavía ahí con buena intención, pero todavía ahí con unos parámetros algo limitados porque son de la mente concreta. Hay que ampliar esa mente y primero para ampliarla y para ver otras cosas tenemos que vaciarla de lo conocido, de lo concreto. Eso es el silencio o ese calla. Calla lo que conoces y escucha, que escucha sería el observar, porque si callas lo que conoces y observas, estás dando espacio a que otras energías se manifiesten, energías superiores de luz, de amor, de voluntad, que te van a dar otra perspectiva más profunda de lo que está ocurriendo. Y desde esa perspectiva más profunda, emitir la palabra. Y hago esta reflexión porque en el mundo las personas de buena voluntad, ¿verdad?, a veces tenemos ese impulso o ese ímpetu para querer cambiar, para querer modificar, pero hay que tener esa calma de observar y ver esto que quiero implementar o este impulso de dónde ha salido. O estoy viendo este tema correctamente o me estoy basando en interpretaciones mías o en cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, esa humildad de no creer que ya sabemos todo, que ya mi opinión es la correcta, las cosas han de ser así. No, tengamos la humildad de callar, de escuchar y de dejar que algo superior se pueda manifestar y luego concretar a través de palabras. Estando observantes, creo que nos podremos dar cuenta de en qué momentos es ese yo personal el que quiere decir, modificar, enseñar, rectificar, explicar algo, y cuando uno dice, no, voy a escuchar, y desde ese silencio lo que tenga que decir lo diré, y si no tengo que decir nada, simplemente me callo.
y que hable Marcela. Bueno, Agni Yoga tiene 3 reglas que venimos conversando durante varios años, que es la atención, la serena expectación y la adaptabilidad. Cuando el aspirante comienza en esta práctica del Agni Yoga, va practicando la atención, y esa atención primero nos ayuda a ver qué nos pasa por dentro, tanto en el campo físico, emocional, mental, y también es la observación de lo que sucede fuera, es decir, todos los hechos. Cuando vamos observando, va surgiendo otra palabra, que es la adaptabilidad, a través de que vamos comprendiendo. No solamente vamos comprendiendo lo que pasa dentro de nuestro interior, sino también lo que va pasando fuera. Entonces ahí esta regla de la adaptabilidad va entrando, se va comprendiendo. Sigue el aspirante o el discípulo en este caso, con todo este trabajo interior que va surgiendo cada vez más, porque al irse adaptando, al estar más atento, es como que va observándose también en ese actuar. No es real, surge a partir de estas 2 palabras, calla, pero también observa. Y se va produciendo una liberación de muchas estructuras, y es como que va perdiendo ese peso que se ha mencionado ahí en la introducción. Y es ahí cuando, a medida que se va dando cuenta que va surgiendo esa luz, surge otra frase también que es muy conocida, que dice que el discípulo no dice todo lo que sabe, pero sabe lo que dice. Entonces comienza como otra etapa donde va profundizando. Yo digo etapas, pero en realidad es como que todo está dentro de un solo movimiento, nada más que en distintas profundidades. Entonces, el silencio es como que se va profundizando, y al ir produciéndose todo este movimiento dentro del aspirante o del discípulo, el silencio y el darse cuenta es como que va siendo algo muy natural y más profundo cada vez. Y ahí va conociendo otra frase, que es la que seguramente todos han escuchado, también los oyentes, que dice que se abren los ojos para ver y los oídos para oír. Que, bueno, todo lo que hay en los mundos espirituales, que es bastante. Y ahí va aprendiendo el manejo de la palabra, como también nos ha enseñado recién Rafa, Jesús, Carmen, Dani, todos. Y el uso de la energía. Entonces, parecen 2 palabras sencillas que pueden cada uno dar un significado distinto, pero cuando se va a la práctica, entonces ahí hay una comprensión distinta de lo que la mente nos puede estar presentando, y que es una comprensión del corazón y la vivencia espiritual. Bueno, eso nos animamos todos, ¿no? A tratar de experimentar qué es calla y observa. Bueno, a veces cuando decimos que hacemos la meditación de silencio o la meditación de atención plena, la atención lleva al silencio, pero a veces pareciera que es un silencio forzado, y no es así, ¿no? Un poco, digamos, el hombre de evolución media le interesa tener experiencias emocionales intensas, de todo tipo. Hay gente que se mete en los deportes
difíciles para tener mucha adrenalina, como esos que hacen caída libre y después sobre el final abren el paracaídas, es decir, emociones intensas. Hay otros que llenan, digamos, su mente de pensamientos y hablan y esto y acumulan. Pero llega un momento en que aparece la meditación del Raja Yoga y se establece un puente entre la mente inferior y la superior, ¿no? Es necesario decir que ese antakarana o puente de comunicación entre una orilla y la otra, de la mente, debe estar más o menos construido. También se dice que el Agni Yoga construye desde arriba la última parte del antakarana. Y yo creo que si nosotros no hemos construido el antakarana y todavía estamos atraídos por, por los placeres emocionales o por los disfrutes de, de andar de aquí para allá con la mente, estamos en ese proceso, pero llega un momento en que naturalmente el que ha adquirido el estado evolutivo de discípulo empieza a silenciar lo inferior, ¿no? Se silencia la personalidad o el ego, como decimos, el yo inferior, y entonces aparece otra cosa, aparece lo superior, que es la tríada espiritual, que es Atma Buddhi Mana, como se dice en términos orientales, pero es el mental superior, la inteligencia, la lucidez, el amor, la sabiduría, que es Buddhi, y la voluntad de Dios en el hombre es Atma, la voluntad espiritual es la voluntad de Dios en el hombre. Cuando está la voluntad de Dios en el hombre, el discípulo no decide, no tiene el libre albedrío para equivocarse, no decide, le llega directamente qué es lo que tiene que hacer y lo hace. Entonces, un poco el calla y observa, el discípulo. La marca del discípulo es que calla, ¿no? Es decir, silencia la personalidad. Que empiezan a ocurrir con el exterior, con los acontecimientos mundiales, el discípulo entra a observar que empiezan a ocurrir cosas que antes él no tenía. Por ejemplo, se me ocurre decir que ante una social antes tomaba partido por un polo o por el otro, y ahora observa que su discernimiento le lleva a ver que hay un estado evolutivo de los seres humanos que se pelean entre sí y hacen guerras por distintos motivos, de un lado y del otro. Entonces comienza a ver la realidad de otra manera, observa en ese silencio y lo empieza a ver de otra manera. Y dentro suyo también, dentro suyo empieza el discípulo a ver cómo empiezan a ocurrir cosas que antes no sucedían. Y en los textos que hemos leído dice fuerza superior que comienza a penetrar dentro del discípulo, y la fuerza superior son tanto de su constitución interna, el luz, amor y voluntad, o de afuera, ¿no? Lo que entra en Wesak, lo que entra en los plenilunios de las constelaciones, lo que entra desde la constelación de Acuario, una energía de primer rayo sobre el corazón, empieza a darse cuenta de todo eso. Entonces, como todos los capítulos de Vicente Beltrán Anglada en la introducción al Agni Yoga, nos damos cuenta que página web de Sabiduría Arcana, Sí. un sitio web dedicado a la obra del tibetano, de Vicente Beltrán Anglada y de muchos más. En Sabiduría Arcana encontrarás oportunidades de servicio espiritual, plenilunios, vídeos, meditaciones, recopilaciones, los libros de Vicente Beltrán, archivos únicos, buena voluntad, entre otros ítems para explorar. Hoy destacamos el minisitio Wesak, donde encontrarás ideas claves sobre Wesak, qué es Wesak, cómo se celebra, cómo se relaciona con el silencio. Para profundizar, hay un link para ver un vídeo sobre la leyenda de Wesak y plenilunio. También hay un recopilado sobre Wesak, el Festival de Wesak, para descargar gratuitamente en tu ordenador, y 4 conferencias de Vicente Beltrán Anglada en audio para escuchar sobre este tema.
Todo a tu disposición en Sabiduría Arcana para explorar e investigar este tema. Busca la dirección web que aparece en la pantalla o en www.sabiduriaarcana.org. Otra de las noticias tiene que ver con las meditaciones de silencio, con el plenilunio de Tauro Festival de Huesac. Pues bien, hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías en los momentos de plenilunio, en este caso de la constelación de Tauro, es permanecer en silencio y serena expectación. Así es que sin dejar de hacer la meditación que estamos acostumbrados a realizar en los plenilunios, vamos a llevar adelante una serie de meditaciones de silencio de 45 minutos con ocasión del Festival de Huesac en los siguientes horarios. Del lunes 22 de abril hasta el jueves 22 de abril, estos días nos reuniremos a meditar en silencio a las 16:30 de Argentina, 21:30 de España. Son 4 oportunidades, lunes, martes, miércoles y jueves, del 24 al 25 de abril, ambos inclusive. Habrá una meditación extra muy especial en el momento exacto del Festival de Huesac y será a las 20:30 horas de Argentina del martes 23 de abril y en España ya por el horario será el miércoles 24 de abril a las 1:30. Solo tenéis que entrar 5 minutos antes en los enlaces de Google Meet que posteriormente difundiremos por las redes sociales, pero que con seguridad los vais a poder encontrar en los Facebook de Sirviendo a la Humanidad y en el grupo también de Facebook de Silencios y Vivencias. Os esperamos. Bueno, pues bien, hoy como sin solución de continuidad vamos a reiniciar el bloque después de las noticias de este interesantísimo tema, el discípulo calla y observa. Y bien, como hoy se trata de estar muy atentos y muy calladitos, no voy a hacer prolegómenos y nos vamos a ir directamente a los textos que nos han preparado con tanta devoción como siempre lo hacen. Adelante con el primero. El discípulo tiene que estar 7 años en la rama sin decir nada. Y luego se le dice, haz lo que quieras, porque en estos 7 años habrás aprendido a recoger el valor de la palabra, el valor del verbo, has aprendido que el callar es el principio del hablar correctamente. Pero hay gente que sin haber pasado por el silencio quiere empezar a hablar. Y entonces habrá una distorsión de sonidos, no muy agradable desde el ángulo de vista angélico, ni aún de la propia jerarquía. No basta con hablar, hay que tener un juicio más allá de ti mismo para hablar. Y antes de hablar, no hacerlo si no es con propiedad, o porque sea un servicio a los demás completamente estructurado por el maestro. Más vale que prevengamos la situación y sepamos callar religiosamente, sabiendo que hay un karma para cada una de las palabras pronunciadas con mala intención y aún con displicencia, y aún sin darte cuenta solamente por afán de hablar, y muchos jurados tendrán que dar ese pago. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, aspirando a la iniciación. Una vez que este silencio existe, entonces hay un estado creativo extraordinario, lo que no significa que uno tenga que escribir poemas o pintar cuadros. Esto podrá o no hacerse, pero ese silencio no ha de ser buscado, copiado o imitado. En tal caso, deja de ser silencio. No se puede llegar a él por sendero alguno. Solo se produce cuando se comprende las modalidades del yo, y éste, con todas sus actividades y fechorías, deja de existir. Es decir, hay creación cuando la mente deja de crear. La mente, por lo tanto, debe volverse sencilla, debe aquietarse, debe estar en silencio, si bien el término debe es erróneo. Pues decir que la mente debe estar en silencio implica coacción, y la mente solo está callada cuando todo el movimiento del yo se ha detenido. Cuando todas las modalidades del yo han sido entendidas y por consiguiente han cesado
actividades del yo, solo en... Se ha hablado mucho acerca de la búsqueda tradicional de la espiritualidad. Ahora pasemos a examinar las formas y los medios con los que las personas más científicas y realistas se aventuran en su viaje espiritual. Con los términos científico y realista, solo quiero plasmar un nuevo enfoque basado en una pura, objetiva y directa observación del movimiento de la energía espiritual, así como de la fuente de esta energía. Esta práctica contiene la visión sistemática de que la espiritualidad es un sistema energético significativo presente en el cosmos, así como en cada uno de los seres humanos. Con el fin de recibir y tener a mano esta energía, precisamos de la herramienta afilada de la conciencia, con su intrínseca naturaleza de no apego, no identificación y no compromiso. Como todo, la energía espiritual es un fluir constante, y mediante esta conciencia somos capaces de abrirnos a sus corrientes, que nos llevan sin cesar a través del espacio cósmico. Son palabras de Dhiravansa extraídas de su libro La vía del no apego. Muchas gracias por los textos. A mí me gustaría remarcar que guardar silencio y observar no significa nunca, nunca, nunca pasividad de la personalidad. Porque las religiones, la cristiana, sobre todo la católica, que es la que conocemos, ha utilizado el silencio para someter la voluntad de sus feligreses. Y cuando ha habido un incidente o un altercado o un acto prácticamente reprobable, han obligado a guardar silencio porque de esta manera supuestamente se estaba en gracia con Dios. Eso no es así de ninguna manera. Ahora bien, un discípulo debe estar comprometido con su tiempo en el que vive. Por lo tanto, la idea de guardar un silencio alejándose de la vida diaria es como matar el alma. Y si matamos el alma, matamos la posibilidad de crear una forma mental positiva que interactuemos con ella y sobre todo pueda servir de ayuda a los demás. Así que este silencio deberá ser muy ponderado. Hay cosas que sí que tenemos que hablar y faltaría más. Acordaos el caso de este gran discípulo que nos dejó hace unos años, Nelson Mandela. Este hombre estuvo en la cárcel no por callarse, sino por hablar, por ser un proactivista de primer orden. ¿Qué le pasó a Mahatma Gandhi? Tenía sus prácticas ascéticas, lo mismo. ¿Por qué se le mata? Porque era un problema, pero este hombre tenía una infinita actividad. No asociemos nunca silencio a pasividad. Quería decir esto nada más. Si prestamos esa atención que tanto hablamos, que tiene muchos grados, y nos observamos a nosotros y observamos también el comportamiento de los demás, entonces iremos percibiendo, a veces no hace falta mucha atención, de que la palabra está precedida, cuando hablamos, las personas, en distinto grado y según quién, está precedida por emociones de la parte emocional, deseos o emociones, y de prejuicios o pensamientos de la mente. Los prejuicios ya sabemos lo que es. Hemos adquirido a lo largo del tiempo una serie de ideas con la base de nuestra experiencia y de nuestras predisposiciones o de la influencia de los demás. Y se ha cristalizado esas ideas en nuestro interior, nos hemos identificado con ellas de tal manera que lo percibimos como si fuera la verdad. Y entonces hay reacciones en nuestra personalidad basadas en ello, en esa realidad que vemos y que se opone a la realidad de otras personas. Y está ahí, en distinto grado, por supuesto. Eso ya depende de cada persona, porque somos muchos y hay muchos grados, por supuesto. Y luego los deseos, que son más placenteros, son los que van consolidándose más, con fuerza. De tal manera que aquello que nos emociona de ese modo placentero, nos identificamos con ello y se va cristalizando, se va como grabando, dejando una huella en nuestro interior, en nuestro inconsciente.
Y luego cuando hablamos, en esa expresión de hablar, sale eso, porque no estamos suficientemente atentos. Cuando estamos atentos, eso se va controlando, más y más y más. Pero al hablar, igual que al actuar, de ese modo inconsciente, automático, entonces aquello que tenemos grabado es lo que sale. Y esto, repito, lo he dicho varias veces, depende de muchos grados y de cada ser humano. Por lo tanto, si nosotros consideramos que estamos como en ese sendero de ir perfeccionándonos para poder ser más útiles, etcétera, 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 entonces una de esas cosas que, como estamos diciendo, se nos dice, es el control de la palabra. Hay otras cosas a controlar, pero el control de la palabra implica control emocional y mental. De tal manera que cuando más atentos estamos, esto se va cambiando, se va modificando. Seguimos cometiendo errores, porque aunque vayamos con mucho cuidado, a veces surge el error. Y otras veces no es un error, sino es la reacción de los receptores de la palabra, que están en un nivel de tal manera que, aunque lo digas de lo mejor modo posible, pues no lo interpretan de ese modo. Pero lo más importante es que vaya saliendo con más calidad, con más pureza, con más limpieza, lo que emana de nuestro interior. Bueno, siguiendo el hilo de lo que decía Jesús Arcano, a mí me vienen unas ideas, ¿no? Y me acuerdo que Consuelo Martín decía que ella lo iba a ver a Krishnamurti y no lo entendía, analizaba con otros amigos lo que había dicho, hasta que un día dijo, ella encontró dentro de sí mismo este asunto, ¿desde dónde habla Krishnamurti? ¿Desde dónde habla Krishnamurti? Y evidentemente Krishnamurti hablaba desde el silencio. Es decir, no se obligaba a hacer silencio de la palabra, sino que desde el silencio, cuando le hacían preguntas, le venían respuestas desde niveles superiores y él utilizaba la mente para encontrar las palabras para responder. Y descubrió ella otra cosa, que en la medida que Krishnamurti hablara desde el mental superior o hablaba desde el búdico, cuando ella descubría de alguna manera desde dónde hablaba Krishnamurti, ella penetraba en ese nivel. Eso es una cosa que dijo Consuelo Martín y me llamó mucho la atención. Entonces, el hecho de que el discípulo calla y entra en el silencio de lo inferior, lo conecta con lo superior. ¿Qué pasa con los discípulos en este mundo actual tan injusto y lleno de atrocidades, que decimos, bueno, algo hay que decir? Sí, a veces yo digo cosas y trato de autolimitarme en la forma en que lo digo, porque a veces soy un poco incendiario, es decir, me gusta decir las cosas tal como son. Si es un genocidio, me gusta decir que se está cometiendo genocidio. Y lo que he descubierto últimamente es que, por ejemplo, no sirve de nada hacer manifestaciones y hablar en contra del capitalismo. El capitalismo nos hace vivir en forma alienante, en forma que vamos a la acumulación de cosas y de placeres. Es decir, en lugar de hablar del capitalismo, nosotros podríamos hablar de la cesación del deseo, o del silencio, y de la apetencia de cosas. Entonces, si ese se convirtiera en un movimiento muy fuerte y la gente dejara de consumir, no digo dejar de consumir comida, porque hay cosas esenciales que hay que seguir consumiendo y comprando, sino de las cosas superficiales, el capitalismo se iría viniendo abajo, porque no vendería, se fundirían todas las empresas de cosas innecesarias. Entonces, sin hablar en contra del capitalismo, uno puede tener un accionar muy positivo de cosas a decir desde el silencio,
que pueden ser muy, muy revolucionarias, como se suele decir, ¿no? Muy de cambiar el sistema. Y la otra cosa es que los discípulos, Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, dio más de 400 conferencias, es decir, él no se cayó, dijo todo lo que tenía que decir, pero hablaba desde el silencio. Entonces, un discípulo que aprende a callar la parte inferior y a observar todo lo que ocurre dentro de sí y fuera de sí, y tiene muchos elementos y además puede estar en contacto consciente o intuitivamente, si no es consciente directo de tenerlo enfrente, en forma intuitiva con el maestro, hay sugerencias de que en la actual situación mundial cosas para realizar desde la energía. Es decir, toda esa energía, incluso cósmica, dijo Diravansa, toda energía superior que viene al discípulo cuando calla y observa, hace que ese discípulo se transforme y deje de vivir en la parte inferior y pase a vivir en la parte superior. Al vivir en la parte superior, irradia eso que es. Es decir, si el discípulo penetra en la mente superior y es inteligencia y lucidez, esa lucidez acerca de los hechos como son, de los hechos sociales e internacionales, aunque no los hable, eso se irradia, esa comprensión. Lo mismo el amor y la paz que pueda desarrollar dentro por irradiación transmite a los demás. Y no se ve, claro, no se ve, pero Krishnamurti bien decía, si el hombre cambia, si el ser humano cambia, el mundo cambia. Es decir, si hay muchos discípulos que empiezan a callar y a hacer silencio de su parte inferior y a vivir en la tríada espiritual, en lo que realmente somos, esencia espiritual, que se manifiesta a través de una tríada espiritual de voluntad, amor y luz, como definimos siempre en forma sintética, ese hombre está hablando profundamente, ese discípulo está hablando con mucha potencia, aunque no vaya a una palestra y agarre un micrófono y empiece a despotricar contra toda la injusticia que existen en el mundo, ¿no? Permitidme que diga solo unas cositas porque tengo que dejaros, pero me parece recordar, decía que la verdad es una tierra sin caminos. Y aquí nos dice también que el silencio, que no se puede llegar a él por sendero alguno, nuestros ruidos. Y realmente cuando silenciamos nuestros ruidos nos damos cuenta de que todo territorio ya es sagrado. Entonces la cuestión no es que tanto no podamos hablar, sino que cuando hablemos lo hagamos desde el servicio o bien con esa energía que no distorsionaría y que no que el maestro no le opondría ningún problema. Es decir, cuando la cualidad de la energía, de cómo nos expresamos, es verdaderamente lo que es importante. Es decir, si nosotros hablamos desde la verdad, por tanto, no es cuestión de que, digamos, elijamos o no elijamos, como nos confrontaba también Vicente. Cuando vivimos en la verdad, no tenemos que hacer una elección entre este y el otro, y sí que comprendemos el contexto de la evolución donde se desarrollan todas las cosas. De modo que, bueno, tenemos que seguir examinando y mirando con mucha atención y con mucho cariño, con mucha dulzura todo lo que vivimos. Sí, os estaba escuchando y se han dado claves, me parece muy, muy importantes. Desde lo que habéis dicho de que se calla no es que no tengamos que expresar nuestra opinión. De hecho, estamos citando las citas de los autores. Krishnamurti realizó múltiples, yo no sé cuántas conferencias, muchísimas. Igual que Vicente Beltrán Anglada, y las personas que hoy estáis aquí os dedicáis a dar conferencias y no estáis callados. O sea que realmente aquí hay personas que utilizan muchísimo, bueno, yo no me incluyo porque no hago
estas conferencias, pero bueno, utilizáis muchísimo la palabra y además la utilizáis muy bien. Entonces, claro que se tiene que utilizar la palabra, pero habéis dado la clave desde dónde se utiliza esa palabra y esa palabra que esté exenta en lo posible de las emociones personales y las interpretaciones del yo personal, que son limitadas. Entonces, claro que estamos apuntando a un estado ideal, sería un estado ideal tener esa atención tan profunda en cada momento que se pudiera canalizar, fuéramos canales de unas energías puras, de una voluntad divina y que las palabras llegaran oportunamente y con la energía detrás que tienen que llevar, porque realmente si la energía de esas palabras, si viniera realmente del silencio y de una fuente superior, estas palabras transforman vidas invisibles que hay en el planeta y estamos a la vez contribuyendo a disipar egregores. Simplemente que nos diéramos cuenta de esa importancia del silencio mental, cómo limpiaría el ambiente etérico del planeta, cómo limpiaría los egregores, qué purificación planetaria se daría si simplemente dejáramos de estar todo el rato con mi pasado, mi futuro, qué será, qué vendrá, y siempre el mí, en la que a veces no hace falta tanto. Sí que ver las cosas, sí que darnos cuenta de cómo actúa, pero quizá con mucha más sencillez y simplicidad y atender a lo esencial y a lo que tiene que ser atendido. Es un ejercicio también de confianza, confianza en que cuando soltamos lo personal, evidentemente no nos quedamos vacíos, sino que empezamos a vibrar desde otro punto y empezamos a conectar con otras energías que van más allá de lo personal. Por eso se habla ahora también tanto de lo transpersonal, porque esas energías con las que contactamos en el silencio son las que compartimos como humanidad. Y de ahí nos vienen también muchas comprensiones y accesos a información de las cuales la personalidad sería imposible de captar, porque cuando estamos en el yo personal creamos como una especie de coraza mental en lo cual es imposible que pase otra cosa. Y cuando nos abrimos y nos abrimos con esa buena voluntad, llega la información que necesitamos. Intuición también se habla, pero es vivir desde otro estado de conciencia, más simple, en el que confiamos en aquello que está más allá de lo que vemos, más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos, pero de aquello que de alguna manera tenemos la certeza que está ahí, que nos sustenta a todos. Y algo que está ahí siempre para ayudarnos con estas palabras de callar y observar es la naturaleza. Es decir, cualquier ser humano que está en la naturaleza es como que va surgiendo ese silencio y por lo tanto también ese silencio mental, porque es como una experiencia que se da generalmente, tenga o no conocimiento, de contemplar la naturaleza, nos quedamos en silencio y es como una forma de empezar a darnos cuenta de la importancia de estas dos palabras y que también están los reinos que ayudan al ser humano en todo este proceso evolutivo. Creo que la naturaleza es como clave en todo este proceso de aprendizaje del ser humano. Como también dice, así que esa comprensión profunda de la vida necesita de estas dos palabras, de aprender a callarnos y también
de observar profundamente todo lo que va sucediendo. Y las respuestas, bueno, irán surgiendo de nuestro corazón cuando nuestra mente esté más silente y bueno, eso, nada más. Gracias. Tenemos 2 minutos. ¿Alguien quiere hacer unas 2 o 3 frases de conclusión? Yo añadiría que bueno, lo que hemos incidido antes, que precisamente el callar y observar precisamente es la puerta de entrada a los planos superiores, al mundo búdico y mundo débico al mismo tiempo, porque si queremos que esta jerarquía, la sexta hermana del reino humano, de la cuarta, actúe, el silencio debe ser en nosotros algo no simplemente aparente, debe ser una vibración del alma, una nota vibratoria del alma. No se trata del silencio de la personalidad, se trata de la presencia del alma que se expresa básicamente como silencio profundo. Rafa. ¿Alguna síntesis? Pues la síntesis que se me ocurre es callar, estar en silencio. Entonces, bueno, a veces nos preocupa y pensamos en lo que vamos a decir con antelación. Eso suele ser muy frecuente, pero es interesante hacer la experiencia de la inseguridad, de decir, no tengo ni idea de lo que voy a decir, y entonces empezar a hablar desde el corazón a ver qué surge, y entonces lo que es más profundo encuentra la vía de acceso para poder expresarse algo que no habías pensado previamente, ni habías sentido. Es dejar que fluya, que se exprese. Carmen, ¿querías decir algo que abriste el micrófono? Ay, pues, no, simplemente un pequeño apunte. Recuerdo una vez en unas conferencias, cuando terminó el conferenciante de hablar, una señora habló de una manera como muy emocional, como muy preocupada, como yo esperaba que lo contestara y el conferenciante no contestó, la miró, se quedó en silencio. Y yo en ese momento no entendí nada, pero creo que ahora ya voy entendiendo algo más y os doy las gracias a todos los que me ayudáis a comprender el valor del silencio y de la humildad. Así que gracias. Bueno, vamos al espacio sobre el amor. Este año de 2024 lo hemos declarado el año del amor. Poco sabemos del amor. Buscamos definiciones para comprender qué es. A veces lo experimentamos. La propuesta este año es investigar y descubrir qué es el amor. Investigar juntos para saber qué es el amor. Se trata del amor esencial cuyo asiento es el corazón, es decir, el chakra cardíaco, como se dice a veces. Una frase que nos dejó Vicente Beltrán Anglada dice: con el amor de vuestra vida a todo ser viviente, alcanzaréis la liberación. Hoy en el espacio sobre el amor escucharemos un párrafo del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Adelante. Si nos atenemos, tal como es de rigor en los estudios esotéricos, al principio de analogía orientado constantemente hacia el destino cósmico de todo lo creado, deberemos admitir que el propósito de la divinidad, dentro de la cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, se halla perpetuamente orientado hacia un muy cualificado objetivo de síntesis, que es un arquetipo de amor expresado a escala cósmica. Puedes leer estos párrafos en el libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Queridos amigos y amigas, nos vamos a preparar ahora para el espacio de meditación. Para ello vamos a adoptar una postura cómoda y realizamos unas respiraciones conscientes. A medida que vamos respirando, sentimos la calma en nuestro cuerpo físico. Asimismo, prestamos atención a las emociones, sin engancharnos ni apegarnos a nada, así como a los pensamientos. Esa atención, cuando es profunda, nos llevará al silencio de manera natural, sin forzar nada, a la sencillez, a la simplicidad. La mente se va purificando y en esa purificación nos abrimos a un espacio compartido en estos momentos con todos los que estamos meditando. En ese espacio también nos unimos a nuestro ángel solar y allí desde su nivel nos disponemos a meditar. En su corazón permanecemos. Vamos a visualizar el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa el logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad. Al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres.
que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio meditativo, vamos a decir por 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Marcela, por la meditación. Y para terminar, 2 recordatorios. El primero sobre la gran invocación al unísono. Recitaremos este viernes la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Os podéis sumar y dejar vuestro mensaje en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad si estáis participando, y os damos las gracias de antemano. Es una tarea muy simple, muy sencilla y muy eficaz. Recitar la gran invocación desde el silencio y con mucha atención. Sí, y también invitarlos a las meditaciones de silencio. Una frase dice: en el suave retiro de las ramas, cuando todo se halla inmerso en la suprema calma del Maestro, se aprende a escuchar la voz silente de las estrellas que hablan de paz, de fraternidad y de armonía. Es una frase de Vicente Beltrán Anglada. Dada la importancia del silencio espiritual, te invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio todos los lunes y jueves por Google Meet a las 16:30 horas en Argentina, 21:30 horas en España. El link para participar lo pueden encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también se comparten párrafos y se conversa sobre el tema del silencio. Así que los esperamos. Micrófono. Antes de irnos, les decimos que el tema del próximo miércoles va a ser ideas abstractas. Este asunto de las ideas abstractas y las formas mentales concretas tienen que ver con la mente superior y la mente inferior. Parece ser que las ideas en el nivel de la mente superior no tienen forma, las ideas abstractas no tienen forma. Adquieren forma cuando aquel que tiene una idea abstracta en su ser, la quiere explicar, la tiene que bajar al nivel concreto y revestirla de palabras y de imágenes, y se pierde mucho del valor de lo que es una idea abstracta. También se nos insta a que cuando podemos hacer silencio de lo inferior, entrar en contacto con las ideas abstractas y ver qué sucede. Este es un terreno que no hemos hablado mucho. Por lo general siempre hablamos del corazón, de la intuición y de la sabiduría, saltamos ahí, y el tema de las ideas abstractas es algo que, si lo investigamos profundamente, nos puede dar mucha enseñanza, y podamos aprender, digamos, a vivir con la mente superior
y transmitiendo ideas abstractas que pueden beneficiar a la humanidad, aunque no las bajemos a nivel concreto, pero hacer contacto con las ideas abstractas. Hay algunos que dicen que cuando se presentan por primera vez son revelaciones de los arquetipos, que los ángeles que hacen esa función de transmitir lo que todavía no se ha transmitido, les llega a los más altos discípulos como ideas abstractas. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, esperamos que le haya resultado bien, los haya motivado, y bueno, si quieren seguir, pueden seguir viendo videos en lo que se sugiere en pantalla. Nosotros desde aquí les decimos reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.